Bueno, vamos a ver. En lo que ahí lo manda a Valerie voy a empezar. Entonces voy a tratar de recordar un poquito para quienes no estuvieron ayer. Y en vista de que no lo hicieron, pues para que reforcemos entonces. Permítanme. Paso 1 dijimos era trazar nuestro plano normal XY, el que ya conocemos. Y luego de trazar nuestro plano, vamos a trazar uno transversal a estos dos, que es el Z. Vamos a hacerlo por acá. Este transversal es el Z. Como estamos hablando de 3 dimensiones, estamos añadiendo uno más. Entonces, se viene para acá. Y vamos a identificar, en el primer cuadrante va a estar el Z negativo. Y en el tercer cuadrante va a estar el Z positivo. Entonces aquí ya podemos empezar a hacer las divisiones. En X siempre 1, 2, 3, 4, etcétera. Vamos a dejarlo en 5, pero ustedes pueden ir añadiendo más. Hacia acá van los negativos. Hacia Y, hacia arriba van los positivos. Y ya hacia abajo van los negativos. Ahora con el eje Z, el único cuidado que necesitamos tener es que se recuerden que para este cuadrante van los Z negativos. Quiere decir que este sería el -1, -2, -3, -4, -5. Y hacia el otro lado van los Z positivos. 1, 2, 3, 4 y 5, etcétera. Bueno, entonces una vez hecho esto, empezamos a ubicar nuestro vector. Sabemos que coordenadas están en orden X, Y, Z. Entonces nos situamos en el origen, que es el centro de nuestro plano. Y vamos a caminar lo que nos está indicando el vector. En la primera coordenada, que es de X, me está indicando que me mueva 5 unidades positivas. Por lo tanto, me muevo 5 unidades hacia la derecha. Entonces, del origen, me muevo 1, 2, 3, 4, 5 unidades y llego acá. Ahora, de ahí donde se quedan, nos ubicamos en Y. Mi vector me está diciendo que en Y me tengo que mover 2 unidades negativas. Entonces, de ahí donde me quede, me muevo 2 unidades. Por ser negativas, hacia arriba o hacia abajo. 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 Entonces, de ahí donde se quedaron, se mueven 2 abajo. Bueno, entonces aquí cerramos la figura. Estamos de cerrar la figura, miren, con segmentos paralelos a los dos lados que ya trazamos. Y ahí vamos ya por la primera parte. La segunda parte es ubicarnos en Z, donde me indica mi vector. Me está indicando que me ubique en Z-3. Entonces, me voy para Z-3, que está aquí donde estoy colocando el punto, y voy a repetir el procedimiento. Me voy a mover 5 unidades en X, o sea, 5 unidades a la derecha otra vez. De ahí de Z, hacerlo en azul. Aquí, este se convierte en mi nuevo origen y repito lo mismo. 5 unidades a la derecha. Voy a hacer con línea continua para 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí donde se quedan otra vez 2 unidades hacia abajo. Y miren, tienen una figura igual a la que hicimos abajo, solo que desplazada. Entonces lo que deben de hacer ahorita es cerrarla, así como hicimos en la anterior. La vamos a cerrar. Y se me olvidaba algo antes de que se me vaya.
Ahí donde terminaron de moverse en Y, aquí, ponen el puntito. Ahí va a llegar el vector. Entonces cerramos la figura. Y ahora el siguiente paso es unir los vértices. Estos dos vértices ya están unidos por el plano, pero los podemos repasar. Estos dos vértices se unen. Estos dos vértices también. Y estos también. Y estamos dibujando ahí una figura tridimensional. Entonces lo que nos falta ahorita es ubicar el vector. Entonces nuestro vector va a estar ubicado desde el origen hacia donde pusimos el puntito rojo. Vamos a hacerlo con una flecha. Entonces seríamos desde acá del origen hacia el puntito. Ese en cafés es el vector V. Este es mi vector 5, menos 2, menos 3. Y básicamente así les tendría que haber quedado. A ver, ¿quiénes lo hicieron? ¿Sí les quedó así? Valerie creo que lo hizo. Sí, señor, pero me desplacé hacia la izquierda y no a la derecha, No a entonces la ahí derecha. sí. O sea, de abajo, lo primero sí me quedó bien. El segundo fue el que no. Ajá, el segundo ya no. Bueno, preguntas, ¿quieren otro o ahí estamos bien? Ustedes me dicen. Otro. A ver, vamos a trazar. Yo creo que este no lo tracé, pero si lo tracé me dicen porque se me borró uno, no sé por qué. Pero bueno, vamos a llamarlo V. Bueno, vamos a llamar U. Menos 3, menos 4 y 2. X, Y, Z. Volvemos a trazar el plano. Bueno, vamos a ver aquí. Voy a volver a trazar la línea. Quiero que me quede lo más exacto posible. Vamos a dejarla aquí. Bueno, ahí está. Entonces ubicamos. Z negativo y Z positivo. Entonces, vamos a ver. Generalmente a los únicos que les pongo números es a la Z porque a veces a mí me pasa que se me olvida que en el primer cuadrante están los negativos y en el tercero los positivos. A veces lo he hecho al revés algunas veces, por eso generalmente siempre le pongo un número. 1 menos 1. Entonces, hoy sí, vámonos al origen. Vámonos al centro. Y empezamos. Entonces, aquí, del centro, ¿cuántas unidades me tengo que mover en X? 3, 3. ¿Derecha o izquierda? izquierda. Izquierda. Entonces, de ahí del origen, vamos 3 a la izquierda. 1, 2 y 3. Bien.
De ahí donde me quedé, ¿cuántos me muevo en Y? -4. 4 hacia arriba, hacia abajo. 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 1, 2, 3, 4. Bien. Ahí cerramos la figura entonces. Cerrarla acá. Y vamos a cerrarla acá. Muy bien. Ahora me voy a Z, donde me indiquen. En este caso, miren, me están indicando Z2. Entonces va a ser en este mismo cuadrante. Z2 está aquí. Aquí está Z1. Aquí donde voy a poner el puntito está Z2. Entonces de ahí de Z2 vuelvo a hacer lo mismo que ya hice. Desde aquí, este es mi nuevo origen, entonces me vuelvo a mover en X 3 unidades hacia la izquierda porque es negativo. Entonces de ahí 1, 2, 3. Y luego de ahí mismo me muevo 4 unidades hacia abajo en Y. 1, 2, 3, 4. Aquí donde terminan ponemos el puntito porque ahí va a llegar la punta del vector. Y trazamos las líneas también paralelas a modo de cerrar la figura. Entonces, cerramos la figura y hoy unimos los vértices para obtener nuestra figura tridimensional. Este vértice se une con este se une con este de abajo con este otro de abajo y este con este. Y ahora trazamos nuestro vector que va a ir desde el origen del plano cartesiano, o sea, desde el centro hacia donde trazamos el puntito rojo. Ponerle flecha. Entonces, este de acá es nuestro vector U. Es decir, este es U igual a -3, -4, y ahí tenemos entonces otro vector. Bueno, ¿preguntas? No, sí. ¿Todo bien? ¿Todo? Ay, tal vez me hablan un poquito fuerte porque yo casi no los escucho por la lluvia. No sé si ustedes me escuchan a mí. Sí la escuchamos. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, vamos a seguir. Si tuvieran duda, me dicen. Por miren, antes de pasar a las ecuaciones paramétricas de una recta y a las ecuaciones de un plano, que ya vamos a ver qué es un plano, vamos primero a corroborar aquí el teorema del producto cruz. Nosotros ya aprendimos a calcular el producto cruz, entonces el producto cruz nos sirve o es un teorema, es una propiedad del producto cruz. Miren, vamos a poner por aquí. Esto nos va a servir para encontrar vectores perpendiculares a un plano, que lo vamos a usar más adelante. Entonces dice que el teorema del producto cruz nos dice que si tenemos un producto A por B, o sea, tengo un vector A, tengo un vector B, y hago el producto cruz entre ellos dos, entonces ese vector que resulta del producto cruz dice que es perpendicular a los dos vectores que se multiplicaron. ¿Qué quiere decir esto? Que forman un ángulo de 90 grados. Entonces, supongamos, se los voy a dar ya hecho aquí. Si el vector U, bueno, le voy a poner A por costumbre, por la notación nada más. Supongamos que tenemos el vector A, que va a ser igual a 0, -1, 3.
Y vamos a tener el vector B, que va a ser igual también, en este caso, a 2,0, menos 1. Y el producto cruz entre estos dos vectores, o sea, el producto A por B, no lo vamos a calcular ahorita porque ya sabemos cómo calcularlo, más adelante lo volveremos a hacer. El resultado de hacer el producto cruz entre estos dos es un nuevo vector 1,6. Entonces, lo que me está diciendo aquí el producto, este teorema es lo siguiente. Que este vector que está en rojo, que es el resultado de la multiplicación de los otros dos vectores, debe de ser perpendicular al vector A y debe ser perpendicular al vector B. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de formar entre ellos un ángulo de 90 grados. Eso es lo que les digo. Entonces, vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Entonces teníamos el vector, vamos a poner aquí punto primero, 0, menos 1,3. Tenemos otro que es 2,0, menos 1. Bueno, y aquí no los podemos ver porque estamos en el plano bidimensional. Vamos a cambiarlo para observar los puntos. Ahí están los puntos. Entonces vamos a trazar el vector que corresponde a esos dos puntos. Entonces aquí vamos a trazar el del primer vector, sería este, y el segundo vector sería este. Ahora vamos a colocar la multiplicación de los dos vectores, que era 1,6, 2. Entonces trazamos el vector también. Y por teorema de producto cruz, este vector que tenemos aquí, este que aparece como vector B, es el resultado de multiplicar A por B. Entonces el teorema de producto cruz me dice que este vector resultante debe ser perpendicular a este y a este. Esto quiere decir que debería de formar 90 grados con cada uno de ellos dos. Entonces, precisamente vamos a corroborar que sea así. A ver. Entonces vamos a comprobarlo. A medir el ángulo que hay desde este vector hasta el A. Miren, son precisamente 90 grados. Y también vamos a comprobar si hay de B al vector A por B también 90 grados. Y miren, precisamente hay 90 grados. Por lo tanto, el teorema del producto cruz ya vimos que evidentemente es correcto. Entonces, como nos vamos a introducir a planos mañana primero Dios, entonces, ¿qué es lo que significa esto? Si el vector A por B es perpendicular a los vectores A y B, quiere decir que este mismo vector B es perpendicular al plano que contiene a estos dos vectores. Entonces, eso es algo que nos va a servir. Bueno, entonces, probemos a calcular, si nos da tiempo ahorita. Usando siempre este teorema, vamos a aprender a calcular un vector perpendicular a un plano. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí. Vector perpendicular a un plano. Vamos a agregarle aquí a un plano que pasa por 3 puntos. Sean los puntos P, Q y R, por ejemplo.
Supongamos que tenemos tres puntos. Encuentre un vector perpendicular al plano que pasa por los puntos P. P va a ser 1,4,6 Q menos 2, 5 menos 1 y R. R va a ser 1, menos 1,1. Entonces nos están pidiendo un vector perpendicular a un plano que pasa por estos tres puntos, que era básicamente algo parecido a lo que vimos en la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este procedimiento lo vamos a enmarcar ahí porque nos va a servir en otras ocasiones. Vamos a encontrar, primer paso, vamos a encontrar el producto del vector P con el vector Q. Vamos a encontrar el vector de P a Q y vamos a encontrar el vector de P a R. Encontramos estos dos vectores y por último vamos a multiplicar con el producto cruz los dos vectores que encontramos. Entonces esto por favor lo vamos a guardar ahí como un procedimiento a seguir. Vamos a ver, no creo que me dé el tiempo para terminarlo todo, pero al menos vamos a encontrar el vector de P a Q y el vector de P a R y mañana lo terminamos. Entonces, tenemos dos puntos. ¿Cómo encontramos un vector entre dos puntos? No sé si alguien sabe cómo, se recuerda cómo encontrar un vector dado dos puntos ustedes. Dado un punto inicial y un punto terminal. ¿Alguien que se recuerde? De todo lo que hemos visto, por ahí hay una fórmula que nos puede ayudar. Busquémosla. Es esta, miren. Dado dos puntos, P de Q o P y R, vamos a encontrar el vector que pasa por esos dos puntos. Vamos a hacer esto entonces, para encontrar el vector de P a Q y luego el vector de P a R. Entonces, vamos con el vector de P a Q. Empecemos con este vector. Entonces, tenemos el punto P, que es 1, 4, 6. Y tenemos el punto Q. Entonces, básicamente vamos a hacer la forma componente del vector. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, nuestro vector ¿a qué va a ser igual? De P a Q va a ser igual a X2 menos X1. ¿Quién sería X2 en este caso? ¿4? Ajá. A ver, no. X, no. No. Aquí sería X1, Y1, Z1, acuérdense. Y el terminal es X2, Y2 y Z2. Entonces X2 es menos 2. Entonces sería X2 menos X1, que es 1, coma, Y2, que es 5, menos Y1, que es 4, coma Z2, que es menos 1,
menos Z1 que es 6. Entonces, el vector PQ va a ser igual a menos 3, 1, menos 7. Entonces ya tengo el vector de P a Q. Ya hice lo primero. Ahora encuentro el vector de P a R. Lo voy a hacer exactamente igual, solo que en vez de Q voy a utilizar el otro punto. Entonces lo voy a poner por aquí. Voy a poner aquí a la par. Ya sabemos que R es 1 menos 1 y 1. Entonces ahora ya no voy a utilizar P y Q, sino que hoy voy a utilizar P y R. Entonces ahí, mucho cuidado. Vamos con P y R. El vector de P a R, ¿quién va a ser? Sería X2. ¿Quién sería X2? 1. 1, ¿por qué? Porque estoy utilizando este punto. Entonces X2 es 1 menos X1, que sigue siendo 1, porque sigo utilizando el punto P. ¿Quién sería Y2? Menos 1. Menos 1, ajá, menos Y1, que es 4. ¿Y quién es Z2? 1. Menos 1. 1. Este. Ah, 1, sí, sí. Ajá. Menos 6. Bueno, entonces el vector de P a R va a ser 0, menos 5, menos 5. Bien, entonces ya tengo el siguiente paso, que es encontrar el vector P a R. Entonces hoy lo que me falta hacer y que les va a quedar de tarea ahí, y mañana lo vamos a comprobar gráficamente y también voy a hacer yo el procedimiento. Lo que les falta, o lo que nos faltaría ahora, es encontrar el producto cruz entre estos dos vectores que acabamos de encontrar, ¿sí? Entre este y entre este. Acuérdense que tenemos dos tipos de producto. Tenemos producto punto y producto cruz. Pero como estamos hablando del teorema del producto cruz, vamos a usar este. Porque el producto cruz me va a permitir encontrar el vector perpendicular al plano. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo tengo este es mi plano, por supuesto que aquí no lo puedo hacer tan en 3D, ¿sí? Entonces, básicamente lo que me va a permitir, y dentro de este plano están estos dos vectores que yo acabo de encontrar. Este plano contiene esos dos vectores. Entonces, lo que voy a encontrar con el producto cruz es un vector perpendicular a ese plano. Es decir, un vector que forme un ángulo de 90 grados con el plano. ¿Sí? Eso es lo que van a encontrar al encontrar el producto cruz. ¿Para qué es importante?